Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio entonces a la sesión. El objetivo es tener algunos ejercicios de repaso de de las funciones que vamos a evaluar en la prueba, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar, si quiere, de polinomiales y entonces voy a agregar algunos para poder hacerlo. Sí, entonces vamos a hacer de esas polinomiales algunos. Entonces digamos aquí, voy a graficar este. Entonces aquí tenemos f de x igual a x cuadrado, x más 2, x menos 1 al cuadrado y x menos 2. En esto lo que hay que hacer es buscar los ceros, ¿verdad? Que son los interceptos en x. Entonces el primero lo hace 0 el 0 mismo, en el otro lo hace 0 menos 2, el otro lo hace 0, 1 y el otro lo hace 0, el 2. Entonces aquí todo esto lo que necesitamos agregar es la multiplicidad. Entonces este por ejemplo es par, impar, par e impar. Entonces, ¿qué diferencia hay para esto, verdad? Decíamos que si es par, la función toca el eje X en ese cero, ¿verdad? Y si es impar, va a cruzar. Entonces ahí luego lo que hacíamos es el intercepto en Y. Entonces tenemos que evaluar f de 0. Si aparece alguna X con cualquier potencia, no hay que evaluar nada más, eso nos da 0. Es decir, que 0,0 es el intercepto. Si no estuviera un X con cualquier potencia, entonces hay que evaluarlos y ver qué número es. Luego hacemos la tabla. Entonces en la tabla vamos a colocar los factores y todos los ceros de menor a mayor. Entonces tenemos 0, menos 2, 1, 2. Aquí sería menos 2, 0, 1, 2 y más infinito. Los factores que va a agregar son los que sean impares, de multiplicidad impar, porque son los únicos que va a cambiar signo. Y f representa lo que es el cambio de signo. Entonces aquí tenemos que x más 2 se hace 0 en este. Decíamos, por ejemplo, que según la cantidad de ceros, vamos a poner los signos esa cantidad más una más. Es decir, que si tenemos 4 ceros, va a colocar 5 signos. Es decir, aquí sería a la izquierda menos 1 porque el que acompaña al X es positivo. Y de ahí en adelante tenemos entonces 4 positivos, ¿verdad? Porque tenemos este intervalo y así sucesivamente. X menos 2 se hace 0 en 2, entonces aquí tendríamos menos, me faltó 1. Sería menos y más, ¿verdad? El puntito tal vez no lo puse tan bien. Y multiplicamos vertical, aquí sería más, el otro menos y ahí más. Ok, entonces, ya con esto hacemos la gráfica. Se colocan los ceros, se colocan los interceptos y de ahí se sigue el patrón de signos que nos dan. Entonces, por ejemplo, acá los ceros que nos dieron se colocan todos. Entonces, aquí sería 0, menos 2, 1 y 2. Ok, ahora vamos a hacer caso a los signos. Dice que empieza positivo. También mirábamos lo del orden. Por ejemplo, aquí hay una cuadrática, hay una lineal, cuadrática y lineal. Entonces sería 2 más 1, 3, más 2, 5, más 1, 6. Significa de que es de grado 6. ¿Qué implica eso? Bueno, hay dos alternativas. Que la función termine con los dos, con la función creciendo, ¿verdad? Bueno, de hecho el primero sería decreciente, pero con las flechitas de esta manera. Y la otra que las flechitas terminen de esta manera, pero ambos en el mismo lado. Eso es lo que significa. Que sea de orden par. Y lo podemos ver acá, miren, termina en positivo ambos. ¿Qué pasa? Como es positivo y tiene que llegar a este cero, la función tiene que decrecer. Porque siempre hablamos de izquierda a derecha en el dominio. Eso siempre lo hacemos. Luego tiene que cruzar, miren, porque menos 2 era un cero de orden impar.
Entonces tenemos ahí que menos 2 es de 0 impar. Entonces va a cruzar, pero como tiene que llegar a este 0, tiene que regresar de alguna manera. Luego tenemos que es negativo, miren, porque teníamos que 0 es un 0 de orden par. Entonces vuelve y solo toca la función, ese punto, el eje X, pero como tenemos el 0 de nuevo en 1, vuelve a tocar. Pero hablábamos de que 1 también es un 0 de orden par, por eso se vuelve a repetir el signo menos. Entonces vuelve a tocar la función y lo mismo, como tiene que llegar a este 0, que es el 2, tiene que subir, crecer. Y luego más infinito. Pues como miraban, en este caso, miren, como decíamos acá, ¿verdad? Si es de orden par, termina hacia arriba o termina hacia abajo. De esa manera yo compruebo si mis signos son correctos. ¿Cómo sabría que está algo incorrecto? Bueno, si aquí es más y aquí termina en menos, y yo sé que termina en orden 6, eso está mal. Si aquí termina en menos y aquí termina en menos, está bien, por ejemplo. O si termina en menos y aquí en más, está malo porque yo sé que es de orden par, ¿va? Tiene que seguir este patrón. ¿Cuál es el dominio? Bueno, el dominio son los reales y el rango, los reales porque ese es un polinomio, ¿verdad? Los reales aquí, pues no podemos decir que son los reales porque podemos ver de que, miren que no llega a todos los valores. Entonces habría que ver aquí cómo evaluar, por ejemplo, cómo evaluar en este caso ese punto más bajo. Porque sabemos aquí, por ejemplo, voy a tratar de hacer vaya. Por ejemplo, para tener una idea, voy a evaluar f de menos 1 para ver si ese llega a ser un punto, el punto más alto. Sabemos que aquí hay algún punto más bajo, perdón, y acá también, pero no sabemos cuál de ellos es el mayor, ¿va? Como para darnos una pauta del dominio, del rango, perdón. Aquí sería menos 1 al cuadrado, menos 1 menos 2, el otro menos 1 menos 1 al cuadrado, y el otro sería menos 1 menos 2. No, creo que estoy mal. El primero sería entonces menos 1 más 2. Ok. Ok, este es 1, este es 1, este es menos 2, al cuadrado queda 4 y en el otro queda menos 3, entonces ahí sería menos 12. Solo estoy intentando ver si hay alguna manera de deducir el rango. Porque cuando son pares no es tan obvio, ¿no? Cuando son impares ya sabemos que son los reales. Entonces ahí tenemos menos 12 con menos 1. Entonces solo para evaluar y tener una idea, voy a colocar otros puntos, solo para ver ahí cómo sería el patrón, ¿va? Y de esa manera tener una mejor conclusión. Aquí sería menos 1 al cuadrado. Aquí es, no vamos a ahondar mucho en esto, pero solo quiero ver si hay una manera de poder deducirlo. Ok, entonces ya probé con 1, ¿verdad? Voy a probar, por ejemplo, con negativo 1, 5. Es decir, ya probé con menos 1, voy a probar con 1, 5 para ver cómo es la tendencia. Si nos da mayor o menor a este número que nosotros encontramos. Aquí sería menos 1.5 menos 2. Entonces miren que sí. Aquí, por ejemplo, nos da 12 y aquí vemos que crece. Entonces voy a colocar, por ejemplo, 1,9 y va creciendo, miren. Entonces, bueno, de hecho voy a poner aquí bien. No, aquí ya no, miren. Aquí, por ejemplo, vemos de que no crece como en el caso anterior. Entonces tenemos, por ejemplo, 1,5 con 1,5 da 24. Voy a probar con 1,6 para ver si ese punto sería el mayor. No es la forma más adecuada, pero con herramientas de álgebra no podemos saber esos mínimos. Bueno, mejor voy a copiar este y voy a poner aquí 5 para compararlo con el anterior. Entonces podemos ver de que va creciendo. Entonces ahora voy a poner aquí, por ejemplo, 6,5 para ver si crece más. Solo para tener una idea de que en qué valor más o menos llegaría. Entonces miren que ahí ya no. Ya ahí ya no es tan grande como en 1,6.
Entonces, solo para acercarme un poquito más, voy a poner 1,61 o 62, digamos, para ver si llega a crecer más de ese valor que tenemos ahí. Si no, entonces ya sabríamos que ese es el valor más cercano. Entonces, miren, ya 1,6 estamos viendo entonces que es uno de los valores más grandes. Voy a probar con el otro, que sería en el caso de un número que esté entre 0 y 1. Voy a probar lo mismo, solo que con 0,5. Voy a dejar así con 0,6 para que sea más fácil de ver la tendencia y que puedan ver ustedes si es mayor o menor ese número. Entonces miren que aquí no es mayor a este menos 24. Entonces yo podría hacer un acercamiento de que en 1,6 podría ser el rango. Es decir, que de 1,6 a más infinito sería el rango. Pero para aquellos escépticos, ¿verdad? Yo no digo que ese es el rango en sí. Estoy yo buscando una manera de cómo aproximarlo. Aquí tendríamos la siguiente función, ya para verlo mejor. X cuadrado, X más 2 decía, X menos 1 y al cuadrado y X menos 2. Bueno. X menos 2. Aquí tenemos, miren, el valor que es este de acá, miren. Entonces, como les decía, no es que necesariamente es exacto, pero lo aproximamos. En este caso, nosotros vimos de que con la calculadora aquí teníamos menos 24,92, pero aquí estamos viendo de que es un poquito más. Pero bueno, el acercamiento es bueno, ¿verdad? Es bueno. No es exacto, pero es bueno. Pero eso pasa siempre en las funciones pares. Cuando son impares es fácil porque decimos son no reales porque terminan de esta manera. Bueno, entonces ese sería el ejercicio de polinomiales. No sé si hay preguntas, Fanny. Está todo claro ese ejercicio. Me gustaría que pudiera explicar uno que solo llevara el número natural sin X, porque en la tarea salió uno así y no lo pude resolver. Sí, el que lleve o no lleve X no va a cambiar mucho, pero lo que hay que fijarse es en el concepto, ¿va? O sea, ¿qué es lo que estamos comentando? ¿Va? Va a ver que lo único que va a diferir es que el intercepto en Y tal vez no va a ser 0,0. De ahí todo lo que hagamos va a ser idéntico. Entonces, mire, voy a trabajar con los ceros. X más 2 igual a 0, X igual a menos 2, y este es de multiplicidad impar. X menos 3 igual a 0, X igual a 3, multiplicidad impar. X menos 4 igual a 0, X igual a 4, igual multiplicidad impar. Y lo que cambia entre que salga una X o no salga una X es el intercepto en Y, pero eso es un concepto de evaluación que ya se debería de manejar. Entonces, es evaluar f de 0. Entonces sería 0 más 2 es 2, 0 menos 3 es menos 3, 0 menos 4 es menos 4. Este no sé si notan que da menos 6 entre 6 es menos 1, por menos 4 es 4. Esa es la diferencia básicamente. O sea, conceptualmente no lo es, porque estamos haciendo lo mismo, evaluando 0. De ahí volvemos a hacer la misma tabla, porque como les decía, conceptualmente no ha cambiado nada. Entonces siempre hay que procurar entender esa parte porque es bien difícil tener ejercicios que lleguen, o sea, para que sea igual al de la tarea, pues tendría que hacer el de la tarea para hacer estrictamente el caso que estuviéramos hablando, ¿no? Entonces aquí hay que poner todos los impares y el signo, ¿va? Iguales. Lo mismo comenté en el anterior, se colocan todos los impares y aquí se ordena de menor a mayor todos los ceros. Nos dieron 3, entonces sería menos 2, 3, 4 y más infinito. ¿Cuántos signos van a salir? Bueno, como son 3 ceros, n más 1, 4 signos. Este se hace 0 acá, este se hace 0 acá y este se hace 0 acá. Si usted quiere más precisión, pues coloque todas las líneas. Lo único que estoy diciendo aquí es que este puntito representa donde se hace 0x más 2
como el valor de X es positivo, cualquier número a la izquierda de menos 2 va a hacer que esto sea negativo. Y los demás positivos. ¿Por qué son 4 signos? Porque son 3 ceros. Entonces es n más 1. En el otro sería menos y menos, más y más, menos, 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 más. Multiplicamos menos, más. Entonces, ¿de qué orden es el polinomio? Entonces, este grado 1, 1, 1. Entonces, al final suman 3. Significa de que el polinomio, perdón, la gráfica del polinomio, tiene dos opciones. Una crece, decrece de esta manera y de ahí termina en esta. O termina de esta manera y termina de esta. Con los colores respectivos, ¿verdad? Entonces, esa es cuando son impares. Entonces sí cumple, porque aquí sale menos y aquí sale más. Si me saliera más y más y no es de orden par, entonces algo está malo. Entonces ya ahí ya nosotros revisamos, ¿verdad? ¿Dónde pudo ser el error? Entonces, bueno, aquí ya toca graficar. Voy a ver si aquí lo puedo agregar. Entonces, eje Y, eje X y, bueno, los ceros, ¿verdad? Decimos que es menos 2, 3 y 4. De ahí tenemos que es negativo, entonces la función tiene que crecer para llegar al menos 2, ¿verdad? De ahí, como es impar, cruza, pero me faltó el intercepto en Y, miren que es 0,4, entonces la función tiene que llegar acá y luego regresar al otro 0. Entonces miren, aquí está todo positivo. Luego tiene que ir a negativo, pero como tiene que regresar al 0 que es 4, entonces decrece y luego tiene que crecer en algún momento. Y lo otro es que, bueno, termina en más infinito, por este, ¿verdad? Entonces miren, como les decía, se cumple esa relación. Solo es de saber esos criterios, ¿verdad? Para poder tener conclusiones. ¿Y qué decíamos de los de orden impar? Bueno, yo comentaba que las que son más difíciles a veces de definir son las de orden par, porque en las impares siempre nos va a dar reales en ambos. Y pues esa sería la gráfica. Lo que tal vez hay que tener cuidado, por ejemplo, es en los coeficientes. Si saliera un coeficiente negativo, yo recomendaría que agregáramos una fila, pues colocando ese resultado, es decir, algo así, ¿no? Digamos, si hubiera un coeficiente negativo, poner aquí, digamos, un signo menos y aquí menos, 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 menos. Y de ahí la F del signo, ¿va? Claro, ¿va? Si hubiese un signo negativo en los coeficientes, como aquí no es el caso, pues no vale, ¿va? Pero si en vez de un sexto me dijeran menos un sexto, entonces lo único que cambia es eso. O podría ser lo siguiente, hago todo normal y luego ya al finalizar le pongo menos F y de ahí le cambio los signos. Da igual, ¿verdad? Lo que hay que entender es el rol de los ceros y no solo qué debo hacer, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el rol de los ceros? Si los ceros son de orden impar, cruzan. Si los ceros son de orden par, aquí como miren, toca el eje X. Hay que recordar siempre eso. Si son impares, cruzan. Y si son pares, tocan el eje X nada más. Bueno, no sé si hay más preguntas de polinomiales. Vamos a hacer que es una de funciones, ¿verdad? Racionales. Este es del caso que comentamos en clase, de que aparecen huecos y que yo les recomendaba al final que colocáramos la factorización mejor de inicio. Aquí ya está factorizado, pero si no estuviera factorizado, entonces lo hacemos. Ok, ¿cuál es el dominio? Para no olvidarnos, son en este caso los que hacen ceros el denominador. ¿Quiénes hacen cero el denominador? Bueno, tengo que ver los factores que hay en el denominador. Y si no está factorizado, pues hay que hacerlo. Entonces veo que como igualé a cero el denominador, se generaron estos dos factores y los resolví. Ya quedaron estos. El dominio serían los reales, excepto 7 tercios y menos 1. Ese es el dominio. Ahora, si nos vamos a la asíntota vertical, por ejemplo,
Ya no voy a agregar el x más 1 porque este se cancela y solo me queda 5x más 3 sobre 3x menos 7. Entonces eso ya lo despejé. Entonces la asíntota vertical es x igual a 7 tercios. Bueno, de ahí 2, digamos, la asíntota horizontal. Tengo que ver el grado del polinomio de arriba y el de abajo. Con lo que ya despejé, simplifiqué, perdón. El primero es de grado 1, le asigno n, y el otro es de grado 1, le asigno m. Es decir, el polinomio de arriba usted siempre le va a colocar la letra n y a la de abajo la letra m. El primero es lineal, entonces es de grado 1 y el otro también es lineal. Si n es igual a m, que esos son los casos que yo les dejé ahí en las notas de clase, si n es igual a m, ¿qué pasa? Entonces tenemos que la asíntota va a ser la división de los coeficientes principales. En este caso en el de arriba es 5 y en el de abajo es 3. Significa que 5 tercios es nuestra asíntota horizontal. Luego vienen los interceptos. Entonces digamos en los interceptos para x va a igualar el numerador a 0 y va a despejar, entonces tenemos menos 3 quintos. Entonces menos 3 quintos, 0 es el intercepto. ¿Qué es el intercepto y? En y, lo mismo que hicimos en las polinomiales, lo mismo se hace aquí porque el concepto es el mismo. 0 más 3, 0 menos 7, menos 3 séptimos. Entonces 0, menos 3 séptimos es el intercepto en y. Ok, ya tenemos eso, ¿verdad? El otro paso que yo les agregaba era si la función toca la asíntota horizontal. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, yo les coloqué ahí a y igual a f de x. ¿Quién es a y? Perdón, a h. ¿Quién es a h? Es la asíntota horizontal que nos dio 5 tercios. ¿Y quién es la función? Bueno, es la que nos da el problema luego de simplificarlo. 5x más 3 y 3x menos 7. Aquí hay que usar lo que ve uno en introducción al álgebra, que es resolver ecuaciones polinomiales. Entonces aquí voy a resolver esto. Les queda 15x menos 35 igual a 15x más 9. 15 tiene el mismo signo en ambos lados, cualquiera que mueva va a quedar 0 y nos quedaría entonces menos 35 igual a 9. Esto es falso, ¿verdad? Significa de que no toca. La asíntota, la función nunca va a tocar la asíntota. Ok. El otro paso creo que era la tabla, ¿verdad? Igual que en las polinomiales hacemos lo mismo. Si usted tiene factores de orden par, no los agrega. Si tiene factores de orden impar, sí los agrega. Coloca todos los ceros en el numerador y en el denominador de menor a mayor. Entonces, ¿quiénes son los factores que tenemos? 5x más 3 y 3x menos 7. Todos son lineales, entonces los coloco. Y vamos a ver qué signo resulta. Entonces aquí los ceros en el numerador es menos 3 quintos y en el denominador dijimos que era 7 tercios. Si los ordenamos aquí sería negativo menos 3 quintos, 7 tercios y más infinito. Lo mismo de las polinomiales con los signos. Este se hace 0 acá, este se hace 0 acá. Y como el número que acompaña a cada x es positivo, a la izquierda de ese 0 es negativo y a la derecha es positivo. Podría preguntarse a alguien, bueno, ¿y por qué va? Bueno, entonces por inspección diría alguien. Un número entre menos 3 quintos y 7 tercios es el 0. 5 por 0, 0 más 3, positivo. Entonces, siempre que quede un coeficiente positivo acá, el punto que yo defina que haga 0 ese factor, a la izquierda de esos números van a ser negativos al resultado. Como que yo ponga menos 100. Menos 100 por 5 menos 500 más 3 va a dar un número negativo. Pero no es tan necesario poner un número, ¿verdad? Esa es la ventaja de generalizar. Menos por menos más, menos y más. Ya tengo los signos. Entonces ahora voy a agregar la gráfica. Vamos a ver si puedo acá. Entonces hay que colocar asíntotas, intercepto, todo, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es la asíntota vertical? 7 tercios. Entonces busco en mi calculadora, 6 tercios es 2, entonces anda en 2.30 y pico. Esa es la vertical, dijimos. Entonces sería más o menos acá lo voy a poner. Debería ser una línea discontinua, pero por cuestiones de
que salga bien la recta, lo voy a dejar así. Y lo marco, miren, les digo cuál es. De ahí 5 tercios es, creo que es antes de 2, como 1.6 creo que es. Entonces, si aquí ponemos y igual a 2, 1.6 sería más o menos por acá, miren, y esa es la asíntota horizontal. Ahora vamos con los interceptos. Tengo menos 3 quintos, 0, entonces ese está antes de 1. Y 0, menos 3 séptimos, entonces ese también está antes de menos 1. Digamos por acá. Si quiere ser exacto, lo mejor es hágalo a escala, pero yo no estoy pidiendo ese detalle porque lo que más importa es los pasos que hicimos antes, no la gráfica por sí sola. Entonces aquí, bueno, vamos ahora a ver lo de los signos. Como no toca la gráfica, la asíntota, no tengo que hacer mayor cosa ya. Entonces miren los signos. De menos infinito a menos 3 quintos, que en este caso es este de acá, miren. Entonces tenemos que la gráfica debe ser positiva. Y como tengo la asíntota horizontal, entonces no cruza la asíntota. Entonces hace algo similar a esto. De menos 3 quintos a 7 tercios, los valores son negativos. Entonces la gráfica tiene que ir para acá. Y como se acerca a la asíntota vertical, tiende a menos infinito. Les diría más o menos así. Luego, ¿qué pasa? Bueno, tenemos que de 7 tercios a más infinito es positivo. Cuando se acerque a la asíntota vertical, entonces nos están diciendo de que tiene que irse a más infinito. Y cuando se aleje en el dominio a más infinito, la función tiene que acercarse a la asíntota horizontal. ¿Quién es el dominio? Bueno, lo definimos arriba, ¿verdad? Los reales excepto la asíntota vertical, que es 7 tercios. Y el rango van a ser los reales excepto, en este caso vimos de que la asíntota no toca la asíntota, la función no toca la asíntota. Eso significa entonces de que pues esa asíntota horizontal o ese valor en y que nosotros dijimos 5 tercios, no se le asigna ningún valor en x. Entonces el rango sería cualquier número real excepto ese número, porque es una asíntota y la gráfica no la toca. Es decir, ese valor en y nunca se le asignó a ningún valor de la función. Y bueno, ese es un caso de huecos, ¿verdad? O de ceros. Ah, perdón, no, estoy mal. Faltó algo más. Ya me había olvidado. Sí, es cierto, habíamos dicho que era un hueco. Que habíamos cancelado el x más 1, entonces nos vemos forzados a evaluar el número que nosotros descartamos aquí en la nueva función, el menos 1. Yo lo voy a hacer acá, miren, f de menos 1 sería 5 por menos 1 más 3, creo que era, y 3 por menos 1 más 7. Entonces sería 5x más 3, 3x menos 7. Aquí es 3x menos 7 y 5x más 3. Ok, hoy sí ya lo escribí bien. Entonces sería menos 5 más 3 es menos 2, menos 3 menos 7 es menos 10 y aquí sería un quinto. Este punto no pertenece a la función. ¿Por qué? Porque no es parte del dominio. De hecho aquí me faltó agregar eso y creo que lo dije mal allá arriba. Vamos a ver, no, arriba lo dije bien, 7 tercios y menos 1. Aquí lo estaba omitiendo. Menos 1 no puede ser porque es parte de la función y vimos que ahí se hace 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar menos 1, x igual a menos 1, y me dice que da el valor de un quinto, ¿verdad? Sería más o menos como este valor. Y este valor iría al punto vacío, en ese puntito ahí, el espacio vacío, más o menos así, ¿verdad? Porque estamos diciendo de que a pesar de que la función que nosotros simplificamos sí es válido ese número, la función original no era esa. Y el 0 que se canceló en el numerador y en el denominador se debe entonces buscar en la función simplificada para ver qué punto debemos descartar.
En este caso se descarta este punto. Lo voy a poner acá para que se acuerden, descartamos. Y hoy sí, la gráfica ya está completa. Me avisan si hay preguntas. Bueno, voy a hacer uno más. Aquí pues la sugerencia siempre, vuelvo y repito, ¿verdad? Es la misma. No van a haber casos en los que, o sea, no hay una manera única de hacer las cosas en este tema y en varios de las funciones. Sí, o sea, sí en el sentido de que hay varios procedimientos, ¿verdad? O sea, siempre vamos a hacer la asíntota, vertical, horizontal, interceptos, todo eso, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que las funciones van a salir iguales. Entonces siempre hay que tener el concepto claro de lo que es el dominio y el rango para poder usar en los casos que ameriten. Bueno, aquí voy a empezar igual con el dominio, si quieren. Tendría que hacer 0 el denominador, x más 1, lo pueden hacer así, pero no vale la pena porque el hecho de que x más 1 sea igual al cuadrado es lo mismo que usted diga x más 1 igual a 0, ¿eh? Entonces el que hay que descartar es menos 1, es decir, que el dominio son los reales excepto menos 1. Bueno, ya tenemos eso. Asíntota vertical. Bueno, ya sabemos de que menos 1 no puede ser parte del dominio, esa es la asíntota siempre, ¿verdad? Miren ahora entonces la asíntota horizontal. ¿Cuál es el grado del polinomio de arriba? Como es un número, es de grado 0, perdón. Y en el de abajo, como tenemos que es x más 1 está al cuadrado, usted sabe de álgebra que eso es al final x cuadrado más 2x más 1. Es decir, que es de grado 2. Como n es menor que m, esos son los casos que usted tiene en sus notas de clase y en la clase misma, ¿verdad? En el video. Sabemos nosotros de que y igual a 0 es la asíntota vertical, horizontal, perdón. Y vamos ahora a los interceptos. Para el intercepto en x yo les recomendaba igualar a 0 el numerador. Pero miren que al hacer eso me queda 2 igual a 0, eso no es igual. Entonces, ¿qué significa? Que no hay intercepto en x. ¿Cómo sería el intercepto en y? Lo mismo, ¿verdad? Evaluamos f de 0, nos queda 2 sobre 0 más 1 al cuadrado, que es 2. Obviamente con la calculadora usted puede hacer esto, ¿verdad? Yo le recomiendo. 5 sería si toca la asíntota horizontal f de x, algo así lo escribimos, pero al final lo que ocupamos es comprobar esto. ¿Quién es la asíntota horizontal? 0. ¿Quién es la función? 2 sobre x más 1 al cuadrado. Al pasar ese denominador a multiplicar me queda 0 igual a 2. Eso no es cierto. Con lo cual concluimos de que no toca. Bueno, ahora vamos con la tablita. Y aquí hay algo que, bueno, yo dije que, por ejemplo, colocamos los factores impares, ¿no? Pero aquí no hay tales impares. Solo hay un par, porque es x más 1 al cuadrado. Entonces lo único que hay que agregar es el 2, por decirlo así, ¿verdad? Es decir, de que, o sea, no es necesaria la tabla en este momento porque si usted me escribe, por ejemplo, bueno, yo noto de que en el denominador me queda al cuadrado, al tener todo al cuadrado siempre va a quedar positivo, ¿verdad? Y como el numerador no cambia porque es un número y es positivo, la división pues siempre va a quedar positiva. O sea que en otras palabras estamos diciendo de que el signo de f, sin importar los ceros que tenga, que de hecho solo hay uno, ¿va? Que es menos 1, son positivos. Pero eso es lo mejor es que usted me lo escriba, ¿verdad? Es lo mejor. Porque solo asumirlo y agregarlo de un solo en la gráfica, pues no ayuda pues a la cuestión del procedimiento, ¿va? Yo aquí estoy aprovechando el audio para decirles, pero pues en una evaluación no se tiene eso. X igual a menos 1, miren, es la asíntota vertical. Entonces tenemos aquí x igual a menos 1. De ahí decíamos que igual a 0. Aquí pues, si ustedes me ponen a h aquí, yo le entiendo que me está diciendo que es la asíntota horizontal el eje x, ¿verdad? O también le puede poner y igual a 0, igual le entendería bien.
De ahí vamos que no hay intercepto en X, pero sí hay en Y. Miren, 0,2. Aquí ya lo agregué, 0,2. Bueno, entonces ahora vamos a la tabla. De menos infinito a menos 1, la función es positiva. ¿Qué significa eso? De que, por ejemplo, la función cuando se acerque a la asíntota vertical va a tener que crecer. ¿Qué pasa cuando se aleja a valores negativos? La función se va a acercar a la asíntota horizontal, pero nunca la va a tocar. ¿Qué pasa ahora en el otro lado, de menos 1 a infinito? Bueno, cuando se acerque a menos 1 la función, como tiene que quedar en positivo, se tiene que acercar a más infinito. Y luego, cuando se aleje en el dominio en más infinito, la función tiene que acercarse a la asíntota horizontal. Obviamente la función, recuerden que lo que hacemos es un bosquejo. No tiene que quedar idéntica a la función, ¿verdad? Que tal vez de forma computarizada usted puede llegar. Es decir, esto no se pide. Que quede igualita a esta función, no. Lo que queremos es tener la capacidad de poder aproximar la función. Miren entonces cómo tenemos acá. Y tenemos que en X igual a menos 1 está la asíntota. Y que en Y igual a 0 la horizontal. Entonces, esas propiedades son las que importan. No en sí de que sea igualita a lo que computarizado pueda dar, ¿verdad? Entonces eso se puede hacer analizando. Recuerden que en la asíntota vertical siempre va a dar o más infinito o menos infinito. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Con el signo que nos dé la tablita. Y en el otro lado igual, puede ir para arriba o para abajo. ¿Cómo lo vamos a confirmar? Con el signo de la tabla. Entonces la tabla es muy importante. ¿Por qué no la agregamos en este caso en particular? Porque pues esta particularidad del problema. Y ahí es donde vamos de que no necesariamente todos los pasos van explícitos. Siempre hay que agregar un poquito de pues la parte de dominio del tema, ¿verdad? Entonces aquí pues al ver eso usted nota de que siempre da positivos. Bueno,